Hola, sí, bienvenidos una vez más a una traducción de Camino al Fin que espero que sea del agrado de ustedes. Y no olviden que estamos estrenando dos series, Crónicas del Conflicto Final, en el que expandimos todo el conocimiento que ya el doctor Walter Bate ha consultado y ha investigado, y en la otra, Descubrimiento Bíblico, en el que tratamos temas difíciles de entender de la Biblia. Así que bienvenidos y los esperamos por aquí en este canal. Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Buenos días, Walter. Buenos días, Martín. No hemos tenido la oportunidad de saludarnos a pesar de que el programa se estuvo emitiendo todo el tiempo, pero hicimos un viaje entero en el que nos saludábamos en otros países, correcto, en Nueva Zelanda y en Australia. Y me alegro de que hayamos ido, porque eh, pudimos conocer a toda esa gente, ¿no? Y tengo también la fuerte sensación de que el mundo está preparado para la venida del Señor. Eso es seguro, eso es cierto. Otra cosa que fue muy interesante es que cuando estuvimos allí vimos gente que había impreso una Biblia, ¿sí? Una Biblia azul King James, una azul. Y es una Biblia muy bonita, ¿sabes? Y está escrita en un muy buen papel. Y tiene las letras de las palabras de Jesús en azul, ¿sí? Y la razón por la que eligieron el azul es porque el azul es el color de la obediencia, ¿sí? Y el color de la ley, los mandamientos. Y contiene muchas citas del espíritu de la profecía también. Y una serie de estudios bíblicos al final que son muy concisos y muy buenos. Y desde luego puedo recomendar esta Biblia y la están vendiendo prácticamente a precio de coste. Este es realmente un proyecto maravilloso que la gente puede apoyar. La letra es lo suficientemente grande para personas con problemas de visión, como yo. Y también estoy llegando a este punto de que, bueno, la verdad es que podemos recomendar esta Biblia. Y creo que Martín más o menos hemos decidido que intentaremos conseguir una gran cantidad de ellos y distribuirlos. ¿Sí? Por nuestra parte lo haremos. Y creo que la gente de todas las partes también puede poner los datos de contacto para que puedan obtener más información al respecto. Y es un proyecto precioso, la verdad. Creo que puede tener éxito y que merece apoyo. Así es, entonces simplemente quiero dar las gracias a todas las personas por todos los preparativos y creo que fue un momento muy bendecido el que vivimos. Dios fue bueno y estoy seguro que habrá resultados. Eso espero. Bueno, mientras estábamos allí, recuerdo que estabas a punto de comenzar tu única conferencia y entonces llegó la noticia de que Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Sí, fue precisamente ese día cuando comenzó el ataque en Irán. Así que pensamos que podríamos charlar un poco sobre ello. El mundo está en juego. ¿Está en juego el destino del mundo? ¿Se unificará el mundo eventualmente? ¿Y los reyes del mundo tendrán una sola mente para deshacerse de algo que es problemático y molesto para este mundo? Tipos bestiales y pestilentes como si se estuvieran deshaciendo de algo que les resulta molesto y problemático en este momento. Y me sorprende la retórica, la forma en que se dirigen a estas personas, ¿sabes? Como si realmente no tuvieran derecho a existir con la mentalidad que tienen. Ahora bien, no es que estemos tomando partido por ninguna ideología, ¿no? Debemos dejar solo muy claro porque
Es así. La gente intentará subirse al carro y decir, ah, pero has elegido este bando. No, no hemos tomado partido de ningún lado. Estamos analizando los acontecimientos desde una perspectiva profética. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Y por qué se titula que básicamente el mundo entero está en juego? Porque el mundo entero va a tomar una decisión. Y esta guerra es una guerra religiosa, que quede claro. Ahí es donde entra el juego. Lo más importante es darse cuenta de que de lo contrario te perderás entre todas las demás cosas. Bien, ahora vamos a intentar dejar claro el punto eh, de que habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros y gente que lo vea de otra manera. Y en ningún momento nos estamos declarando oráculos diciendo que tenemos la verdad o ya saben la respuesta definitiva a todo esto, pero esta es nuestra mejor estimación en términos del perfil profético que hemos venido estudiando. Así que, Martín, entremos de lleno en el tema y veamos a dónde nos lleva esto, porque decimos que es una guerra religiosa y cuál será el resultado. Pero antes de hacer esto, creo que necesitamos orar. Y viendo que siempre oras al principio, yo termino con una oración, es un privilegio para ti orar. Padre Celestial, es un verdadero privilegio hablar contigo y es un privilegio trabajar para ti y para nosotros que vivimos en tiempos tan trascendentales. Por eso te pedimos que nos guíes, nos conduzcas, estés con nosotros y nos protejas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Martín, vamos a mirar esta foto. Esta es una representación hipotética del reino final de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y este reino está en oposición a otro reino. ¿Cuál es ese reino? Es el reino del diablo. Y si leemos la Biblia correctamente, entonces los reyes del mundo están confabulados con ese reino aliado, contra el reino de Dios, porque hacen la guerra contra el Cordero. Bien. Pero el Cordero los vencerá, dice la Biblia. Así pues, el conflicto final se reduce a la elección entre dos reinos y dos reyes. Un reino en la tierra y un reino celestial que será establecido por Cristo. Ahora bien, las batallas del Antiguo Testamento sirven como un símbolo del enfrentamiento final. Así que todo apoyo terrenal será cortado y no podrás comprar ni vender. Si eliges obedecer las reglas y regulaciones del reino de Dios en lugar de las reglas y regulaciones de otro reino presidido por otro rey, ¿quién es un representante del dragón? Eso es mucha charla que lo que acabas de decir. Deberíamos analizarlo un poco más a fondo. Desempaquétalo un poco, por favor, y para mirar y hacer un análisis. Bien, el poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, el poder de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, son los que quien gobernaba el mundo en la Edad Media, ¿sí? Y recibió una herida mortal. Y la herida mortal sanará y los reyes del mundo la entregarán su poder y volverá a sentarse coronado y gobernará el mundo en términos de su moralidad, a través de un representante, ¿sí? O bueno, de muchos representantes. Pero ellos le entregarán su poder y su señal de autoridad, que como hemos demostrado repetidamente es el domingo contra el sábado. Y se hará cumplir. Y si no aceptas su autoridad, no podrás comprar ni vender. Y finalmente recibirás una sentencia de muerte. Ahora bien, si nos fijamos en Irán, existe básicamente un decreto de muerte contra cierta ideología. Sí, debe haber algo en la ideología que no encaja en el marco, ¿sí? Tendremos que analizar un poco esto. Y sabemos que el mundo entero se levantará contra Cristo. Apocalipsis 13, 3 y 12. Es el capítulo 17 del Apocalipsis, que hay un conflicto entre el dragón y Cristo, y entre la iglesia de Cristo y sus representantes. Bien,
Y entonces se dictará sentencia de muerte contra aquellos que no quieran colaborar, ¿sí? Eso es Apocalipsis 13:15. ¿Y qué puede hacer el pueblo de Dios en estas circunstancias? No tienen misiles, no, no tienen misiles balísticos, no tienen uranio enriquecido, no tienen ninguna de estas cosas, así que lo único que tienen es la promesa que Dios cuidará de ellos. Y lo único que pueden decir es lo que leemos en Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esa es nuestra única esperanza, ¿bien? Así que Martín, vamos a descender del nivel de paria para convertirnos en el paria definitivo. ¿Y cuál es nuestro gran crimen? No someternos a las leyes de los hombres, en oposición a las leyes de Dios. Bien, porque el remanente guarda los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús. Se verá que eres un perturbador de las naciones o un perturbador de Israel. Así que, Martín, la única manera de afrontar la crisis que se avecina es recordar de dónde venimos, para que sepamos a dónde vamos. ¿Sí? Él es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Él es el creador y nosotros somos la criatura. ¿Erigió un monumento a la creación? Sí. Génesis 1 pretende recordarnos de dónde venimos. En Éxodo 20 dice, acuérdate del sábado. Solo cuando nos demos cuenta de nuestra total dependencia y no encontremos nada en nosotros mismos que nos elogie, podremos descansar verdaderamente en Él. Este es el significado del sábado. Es una señal de que reconocemos que Él es el Señor que nos santifica. Por lo tanto, es un precepto muy importante. Y si intentas eludirlo, estás eludiendo tu origen, tu dependencia y tu propia existencia. Verás, es realmente triste, ¿sabes?, que la Biblia es clara en cuanto al sábado. Y es sencillo. Nunca he visto ningún versículo sobre el sábado que sea oscuro o que tengas eh, que esté diciendo algo raro, ¿no? Y para deshacerse del sábado hacen lo que siempre dices, malabarismos verbales, ¿sí? Y metieron versículos que no tienen nada que ver con eso. Ahora tomemos este versículo en Ezequiel 20:12. Además, también les di mis sábados. Ahora bien, el argumento del mundo evangélico y del papado es que esto se aplica a Israel y solo a Israel. Pero no se lo dio a Adán luego también. Claro, 100%. No había ningún judío en la tierra cuando se instituyó el sábado. No, pero sí había un Adán. Y esto es fascinante. Para la humanidad el sábado estaba ahí. Así es. Entonces, Martín, él es el alfarero y nosotros somos la arcilla, ¿bien? Y en cierto sentido, tuvo que tomar un recipiente para poder pagar el precio por nosotros, porque Dios no puede morir. Así que la humanidad tuvo que morir. Así la divinidad se fusionó con la humanidad para que en la humanidad la divinidad pudiera pagar el precio. Es algo asombroso. Así que les dio el sábado como señal entre él y ellos, para que supieran que es el Señor quien los santifica. Así pues el sábado no solo es un recordatorio de la creación, sino también un recordatorio de la salvación, de cómo llegamos a ser santificados. De nuevo en armonía con los principios de Dios. Así que no hay manera de que puedas trasladar el sábado a ningún otro foro. Así pues, con el auge del dominionismo cristiano, tenemos aquí dos reinos yuxtapuestos o en contraposición. Los dominionistas creen que hay muchas formas de dominionismo y muchas formas de teología en las que desglosan esto para que todos tengan un poco del tablero de Smorgas, ¿sí? Para que todos puedan ser atendidos. Cada quien puede tomar un bocado, el que más le apetezca. Una teoría es que la iglesia cristiana será arrebatada.
y solo quedarán los judíos y las naciones paganas. Y luego esto se desarrollará durante 1000 años hasta que todos se conviertan y entonces se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Así que durante los próximos 1000 años no habrá ninguna iglesia cristiana. Esa es una teoría, una forma. Esa no es la visión católica. La visión católica es un milenarismo. No existe el milenio. Entonces, si no hay milenio, ¿cómo se desarrolla la situación? Bueno, la iglesia gobierna el mundo para siempre. Es lo que dicen ellos. Ese es el otro extremo, el otro punto. Ahora, los evangélicos se dan cuenta de que existe un milenio. ¿Y cómo se desarrolla eso? Un grupo dice, bueno, la iglesia será arrebatada. El otro grupo dice, no, vamos a organizar esto de la siguiente manera. La iglesia gobernará y la iglesia permanece aquí. Y la iglesia gobierna. Pero obviamente la iglesia solo puede gobernar en la era cristiana, en las áreas cristianas. Y los judíos tendrán que mudarse a Palestina y tendrán que gobernar allí. Y las otras naciones alrededor tendrán que tener sus sistemas durante 1000 años. Y eventualmente algunos creen, como nos dijo Wilson en nuestra entrevista, que podrían pasar otros 250 años más o menos hasta que la iglesia finalmente haya convertido al mundo. Así que en algún momento esta conversión tendrá lugar, pero el poder gobernante será el mundo cristiano aquí en la tierra. Así que esos son básicamente los 10 cuernos, ¿bien? Y si no te adhieres a sus reglas, serás eliminada. Serás eliminada. Entonces, el auge del dominio cristiano. Jerry Falwell quería preparar a Estados Unidos para el fin del mundo. Los partidarios evangélicos de Trey Cruz quieren tomar el control de Estados Unidos. Así que esto fue antes de las elecciones, pero esta era la mentalidad que tenían. Cruz, quien sugirió que podría postularse en 2024, lo cual hizo por un tiempo y luego se retiró, representa una cosmovisión evangélica de reciente ascenso, bastante diferente del dispensacionalismo. Eso es lo que acabamos de discutir. El dominionismo cristiano es la creencia de que los cristianos deben tomar el control moral, espiritual y eclesiástico sobre la sociedad. Este es uno de los pilares del poder gobernante. Ahora, si mezclamos esto con el catolicismo, sí, pero solo quería decir, esto es catolicismo dentro del protestantismo. Esto es catolicismo protestantizado. Muy bien, podemos decir algo así. Entonces, básicamente, esto es un matrimonio entre el pensamiento evangélico y el pensamiento católico. Bien. Y por cierto, los luteranos tenían la misma opinión que los católicos. En otras palabras, no hay un milenio específico. Entonces, debido a que la Biblia es tan clara sobre un milenio específico, ahora existe este matrimonio aquí. Todavía mencionan los 1000 años, pero la iglesia tiene el control y la iglesia prescribe la moralidad. Ahí es donde nos dirigimos, hacia allá. Y eso es lo que quieren. Ahora, Martín, ya no hay un departamento de defensa, ahora es un departamento de guerra. Bien. Y el líder es una persona muy interesante, Exet, quien ha sido elegido para ser el líder. Y tiene unos tatuajes muy interesantes que muestran básicamente raíces de caballería católica, ¿sí? Y escribió un libro llamado Cruzada Americana. Ahora bien, las cruzadas se emprendieron para obtener el control de Jerusalén y básicamente estaban involucradas contra el mundo musulmán y demás sobre el control de Jerusalén. Tan fascinante que cambió el nombre a Departamento de Guerra e implementó esta mentalidad muy específica, en otras palabras, cruzada americana. Y entonces es casi como si donde antes era en defensa, ahora son ataque. Son ataque, así es. Ahora sacaron la nueva moneda de 10 centavos. Y esto es, por supuesto, para conmemorar los 250 años de la existencia estadounidense. Por así decirlo, y esto es lo que es la nueva moneda de 10 centavos, y realmente se ve así. Es muy fascinante
porque en el reverso de esta moneda de 10 centavos tienes el águila, que es el símbolo de los Estados Unidos, ¿sí? Pero por supuesto también era un símbolo de Roma, ¿bien? Y luego eventualmente también de los nazis. Así que es básicamente el águila romana, ¿bien? Martín, curiosamente, esta águila siempre solía tener las flechas que representan el ataque. Y en la otra garra solía tener la rama de olivo que era la paz. Bien. Y ahora la rama de olivo ha sido eliminada. Y son bastante descarados al respecto. Ahora, el anverso de la moneda también es muy interesante porque afirman que esta es la dama de la libertad. Aunque es una dama de la libertad muy masculinizada. ¿Estarías de acuerdo con eso? Porque sabes que Lucifer es androgénico. Ambos lo son. Entonces, en el nuevo diseño del anverso, una dama de la libertad decidida gira a la derecha mientras los vientos de cola empujan mechones de su cabello hacia adelante. Entonces el viento está en su espalda, pero ella se mueve a gran velocidad. En el reverso, un águila en vuelo lleva flechas y sus garras en una pata y mira fijamente la otra, que curiosamente no sujeta nada. La descripción de la Casa de la Moneda de Estados Unidos de 10 centavos dice que el águila con flechas representa la Revolución Americana y que los colonos luchan por la independencia. Porque los 13 fueron las colonias originales que existían en los Estados Unidos y por supuesto hoy hay 50. Realmente quieren aumentarlas a 51 o 52, incorporando Canadá y Groenlandia. Pero dejémoslo ahí, no importa por ahora. Los 13 fueron las originales, pero una flecha es un símbolo de guerra. Entonces pasa a través de la fuerza, es lo que quieren decir. Pero lo que quieren es libertad. Ya no hay paz en esta moneda. Bien, solo hay fuerza. Ahora, si miras la cara de la moneda de 10 centavos y lo comparas con la antigua moneda de 10 centavos donde tenías a Roosevelt, el presidente Roosevelt anverso y definitivamente todavía la hoja de olivo en el reverso y ahora te has mudado a esta supuesta dama, pero tienes este peinado o gorro interesante que tiene esta pequeña mancha allí. Y esto definitivamente es un parecido muy sorprendente con el dios Pan y el sombrero frigio de Pan. Ahora, sabemos lo que implica el simbolismo de eso, ¿no? En realidad es culto a Lucifer. Y en la moneda antigua tenías la llama de la libertad, que también es la llama de Lucifer. Y la estatua de la libertad con esa corona alrededor era la estatua de Mitra. Ahora, al ser androgénica, también es una feminidad masculinizada, si puedo decirlo de esa manera, como esto también es una feminidad masculinizada. Así que volvamos a la masonería y veamos de qué están hablando. Los símbolos llegaron a tener dos significados, el esotérico y el exotérico. El significado esotérico era el significado verdadero u original, entendido solo por unos pocos y celosamente guardado por ellos. El significado exotérico era la explicación inventada o modificada destinada a muchos. Los misterios sagrados que a menudo se mencionan en relación con muchas religiones antiguas y que eran celosamente custodiados por los iniciados, tenían un significado esotérico en las religiones de épocas anteriores. Los misterios sagrados a menudo eran simplemente continuaciones de las formas más simples del culto sexual primitivo, practicado por unos pocos elegidos. Bien, eso explica los aspectos androgénicos, el hombre-mujer como Baphomet es tanto masculino como femenino, y la religión de Lucifer es un culto al sexo. Bien. Ahora bien, si vamos a los caballeros templarios, los templarios, como todas las demás órdenes y asociaciones secretas, tenían dos doctrinas. Una oculta y reservada para los maestros, que era el juanismo,
y la otra pública, que era la católica romana. Esto proviene de la moral y dogma. Esta es básicamente la Biblia de la masonería, escrita por Albert Pike, un libro canalizado, en otras palabras, dictado por el propio Lucifer, el diablo. ¿Qué es el juanismo entonces? Bueno, el juanismo es una referencia a Juan el Bautista. Bien. Ahora, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Él era decapitado. Pero ¿por instigación de quién fue decapitado? Por cierto, ¿podemos decir que de la iglesia y el Estado? Sí. Había una dama allí que representaba una iglesia y su nombre era Herodias. Y tenía una relación ilícita con el rey. Así que eso representa a la iglesia en una relación ilícita con el Estado. ¿Sí? Pero había una hija y su nombre era Salomé. Y ella es la que bailó ante el rey. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana afirma ser la madre de las iglesias. Sí. Dice que las otras iglesias no son hermanas sino hijas. Sí, lo dice. Entonces, Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto, dijo que las otras iglesias no son hermanas sino hijas, implicando que las iglesias protestantes son hijas de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué iglesia está bailando ante los reyes? ¿No es el mundo protestante? ¿Sí? Los evangélicos. El departamento basado en la fe y todo eso. ¿Es posible que vayan a pedir la cabeza de Juan el Bautista? Sí. ¿El juanismo? Sí, lo harán. Ahora, Juan perdió la cabeza. Así que en realidad fue una victoria de Satanás, si lo miramos desde ese punto, sobre aquellos que anunciaban la venida de Cristo y su reino. Hicimos el interesante tercer Elías hace unos días, donde el segundo Elías fue Juan el Bautista y el tercer Elías éramos nosotros. El judaísmo es en realidad un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo y sus seguidores. Es una victoria sobre su reino estableciendo su propio reino. Ahora, en una de las iglesias, una muy prominente en Alemania, donde todos los líderes políticos se reúnen para tomar decisiones políticas, es interesante que siempre elijan lugares como ese, ¿sabes? Pero allí encontré esta estatua en el patio exterior y supuestamente representaba al buen pastor David con sus ovejas. Bien. Y se dijo que esta era una estatua de David, ¿no? Como el pastor de ovejas. Pero desafortunadamente en su mano tiene una flauta de pan. Ahora, David no tocaba una flauta de pan, no, David nunca tocó una flauta, tocaba el arpa. Así que Martín, esta es una representación del lado bueno, el lado blanco si quieres llamarlo, del dios Pan, tocando la flauta de pan y fingiendo ser como Cristo. En otras palabras, el buen pastor. Así que lo pensé y dije, bueno, si este es Pan, entonces en algún lugar de este edificio debería encontrar su entidad maligna opuesta, el yin y el yang, y esa debería ser la cabra con la flauta de pan. Ahora, ahí está sentado y está en uno de los pilares. Ahí tienes al dios Pan con sus patas de cabra y él es el lado maligno. Entonces, Martín, esta es la adoración del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Esta es la adoración de Lucifer y está representado de forma muy clara. Y también tenías una representación del dios Llanos, el de dos cabezas. Y puedes estar mirando hacia un lado o hacia el otro. El lado bueno, el lado blanco, el lado negro, magia blanca, brujas negras, y ya sabes, todo eso mezclado. Entonces, el dios Pan, ¿qué está haciendo en este lugar? O en esta moneda exactamente. Si retrocedemos en la historia y llegamos al obelisco negro de Shamansa 3, donde se muestra a Hahu rindiendo tributo al rey Shamansa. Ahora, lo triste de este moderno es que este era un rey israelita, ¿bien? Y aquí
está inclinándose ante Shamansa y lleva puesto el gorro frigio. Ahora bien, ese es un símbolo de libertad. Y puedes gobernar sujeto a este individuo de aquí, a la izquierda. Así que puedes gobernar, pero eres un súbdito. Y estos son los que siguen después de traer tributo. Y todos llevan el gorro frigio, que es un símbolo de la adoración secreta de esta otra entidad. Esta deidad que te concede libertad con la condición que te adhieras al bien común. Bien. Ahora, Dios también te concede libertad con la condición. Sí, así es. Condición de obediencia igual. Obediencia a su ley. Entonces Satanás quiere ser como el Altísimo, pero tiene una ley exacta, así que toda esta es una historia muy fascinante, Martín. Este tipo de sombrero que encuentras en el dios Pan, también encontrarás al dios Mitra, y la estatua de la libertad es en realidad una representación del dios Mitra. Puedes ver que la dama de la libertad tiene un rostro masculino y lleva la antorcha que es la llama de Lucifer, la llama de la libertad. Ahora bien, el Senado de los Estados Unidos también tiene como símbolo el sombrero frigio. Y el Departamento del Ejército tiene lo mismo, como puedes ver allí. Y están sujetos a esta serpiente. ¿Está sujeto a una serpiente, Martín? No. Entonces, esta es una doctrina esotérica, no es una doctrina exotérica. Esto es para los de adentro. Esto es para mirar, como dice la BBC, informa que Trump tiene una medalla de oro de 24 quilates aprobada por un panel federal seleccionado a dedo. Entonces, la moneda de oro conmemorativa que lleva la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada por la Comisión Federal de Artes. Es una moneda de oro de 24 quilates, está destinada a conmemorar el 250 cumpleaños el 4 de julio de los Estados Unidos y representa a Trump con el puño presionado contra el escritorio. ¿Es eso una señal de determinación? Claro, definitivamente. Estas son las flechas. No es una señal de paz, así que la paz se ha ido y la guerra ha comenzado. Así que, moderno, esta es la batalla final. Si me permiten, vamos a tomar la Biblia en la mano y podría tomar la azul ahora. La tomaré. Tomarás la azul entonces y volvemos a donde siempre vamos, a Daniel, capítulo 11. Y hablamos de este rey que es el antitipo de este resplandeciente. ¿Sí? Este es el rey de Asiria y más tarde fue reemplazado por el rey de Babilonia. Y la Biblia deja bastante claro que Roma es Babilonia. Se refiere a Roma como Babilonia. Y él es el rey del norte, aunque otros parecen querer discrepar en ese asunto. Y él es el rey del norte. Ahora bien, ¿qué hará este rey del norte al final? Bueno, el versículo 36 nos dice que el rey hará según su voluntad. Se exaltará y se engrandecerá por encima de todo Dios. Hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses. Esta es una representación del poder del cuerno pequeño de capítulo 7 de Daniel, con sus atributos de cambiar la ley de Dios, hacer lo que quiere y lo que le plazca. Y básicamente negar la autoridad de Dios y poner la suya propia en su lugar. El versículo 37 nos dice que no respetará al Dios de sus padres, sino que honrará a un Dios de las fuerzas modernas. Eso es muy interesante, Martín, porque si honra a un Dios de las fuerzas, si miras los subtítulos o las explicaciones, te dice municiones. Ese es un término militar, ¿no? Así que este tiene el poder en sus manos. Tiene el poder, así es.
y se magnifica por encima de todo y luego tiene algo más además de honrar a este Dios de las fuerzas. Te obligará. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos los hombres. No, esto funciona de otra manera. Te obliga, te obliga. El otro atrae. Dos filosofías diferentes. Bien. Pero no solo usará oro, pompa y glamour para hacer esto. También lo hacen en la mayoría de las fortalezas con un dios extraño. En otras palabras, está luchando en nombre de un dios extraño. Solo hay uno que realmente preocupa en a la Biblia, ¿verdad? Ese es Lucifer. Y Albert Pike y Blavatsky dejaban muy claro que Lucifer es su elección. Esa es la elección de la masonería. Aunque les dicen otra cosa a sus compañeros iniciados, ¿no? Ahora bien, el versículo 40 dice, en el tiempo del fin, aquí es donde estamos, ¿acaso el rey del sur se revela contra él? Y lo hemos dicho muchas veces, secularismo. Ese es el rey del sur. Básicamente tenemos una batalla entre los demócratas y los republicanos, ¿sí? Y quieres ponerlo en un marco político. Y se le vendrá encima como un torbellino contra esta mentalidad. En otras palabras, con carros, con jinetes, con muchos barcos. Así que usará la economía. Y usará el poder militar, entonces no puede ser un departamento de defensa, debe ser la guerra, debe ser un departamento de guerra y entrará en la tierra glorioso y se extenderá y tomará todas las naciones. Y el versículo 43 dice que tendrá poder sobre los tesoros del oro y la plata. Entonces, ¿quién controla la economía? Sí, ellos. Si no haces lo que te digo, te imponen aranceles. ¿Sí? Sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Así que tiene poder sobre la economía, mueve la economía como quiere y puede usarla como arma. Además tiene poder militar, y eso es lo que la Biblia nos lo dice. Y luego plantará su tabernáculo en el palacio entre los mares. Esas son las naciones y el glorioso monte santo. Ese es el reino de Dios. Y se pondrá en el lugar santo como una abominación desoladora y luego vendrá su fin. Bien. Bueno, no estamos lejos de que todo eso suceda, ¿sabes? Definitivamente no. Así que tenemos estas cosas en su lugar. Nos hemos trasladado del departamento de guerra y vamos a ver una arrollada de cualquier obstáculo en el camino de este rey. Ahora, ¿quién va a recibir la medalla de la libertad para promover la libertad religiosa? Es interesante. Todas estas medallas y monedas y todo tiene que ver con la dama de la libertad. Muy bien, ahora, ¿a quién se honra allí? El Papa está siendo honrado. Bien. Entonces, ¿quién le va a dar esta medalla? Los Estados Unidos. Muy bien. Al darle esta medalla, lo reconocen como una entidad superior, por supuesto. Tenemos la imagen. Es como el Who frente a Salmanza. Entonces, este es el Salmón exactamente. O su antitipo, digámoslo así, el rey de Babilonia. Y va a ser honrado. Así que el 3 de julio, justo antes de eso, un día antes del 4 de julio, así que el verdadero gobernante será reconocido junto a antes de que la Biblia diga que le darán su poder. Bien. Pablo recibirá la 38ª medalla de la libertad anual del Centro Nacional de la Constitución en la víspera del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Así que el premio reconoce a los santos padres. Eso es una blasfemia en sí misma. Porque no hay nadie santo, ni solo uno. Solo hay uno santo y es Dios y su Padre, o Jesús. Así que este premio reconoce el trabajo de toda la vida del Santo Padre promoviendo la libertad religiosa. Martín, porque Él es el Dios de las fuerzas y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Hacer cumplir esta libertad de conciencia en el pasado. Tienes libertad de conciencia
y siempre que esté en consonancia con su conciencia, siempre que esté en consonancia con el bien común. Y si no lo estás, entonces te ponen un tornillo en el pulgar y te estiran y al final te queman en la hoguera. Bien, entonces, Martín, todo esto consagrado por los fundadores de Estados Unidos y la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, dijo el Centro Nacional de la Constitución en un comunicado. Ahora, Martín, ¿no fue esta constitución escrita particularmente para deshacerse de la tiranía de la supresión papal en la Edad Media? Sí, por eso, por ese padre fundador dijo que se podía mantener alejada la sangre que asolaba Europa. Así que esta libertad religiosa es realmente una estafa porque esta libertad religiosa está sujeta a la obediencia al bien común, tal como lo define la propia Roma. ¿Sí? Es su sistema. Tienes que adherirte a su sistema. Ahora, aquí en la interceptación nos dice que los líderes militares en los Estados Unidos de América ven la guerra de Irán como un mandato divino de Dios. Entonces, ¿es esta una guerra religiosa? Sí, por supuesto, un giro escalofriante para el fascismo de Trump. Ahora bien, el fascismo fue el régimen de Adolf Hitler, ¿no? Y de Mussolini. Y Adolf Hitler dejó muy claro que introdujo los principios de los jesuitas en su régimen. De hecho, llamó a Imla su Ignaz, ¿sí? Y hubo reuniones entre los nazis, Hitler y el Papa en ese momento, ¿no? Y de hecho, al Papa lo llamaban el Papa de Hitler. Y después de la guerra, el Vaticano organizó las rutas de escape por donde todos los nazis escaparon a Argentina y otras partes del mundo, ¿sí? Y el resultado interesante de esta guerra que ocurrió allí fue que los judíos regresaron a Palestina. Ese camino también se abrió. Muy bien, entonces, en primer lugar, la guerra se aseguró de que fueran repartidos. Y luego, después de la guerra, fueron enviados a Israel. Y el Estado de Israel se inauguró en el 48. Bien, 1948. Y es interesante que los aliados tenían los bloqueos que aseguraron que esto sucediera. ¿Sí? Así que es casi como si los aliados hubieran completado un trabajo que otros habían comenzado en Europa. Bien, entonces no vamos a hablar del holocausto ni de todos esos temas, solo vamos a ver el resultado. Entonces aquí había un estado. ¿De quién era la teología que decía que los judíos debían regresar a Palestina? ¿Era la teología jesuita? Sí, así es. La Biblia lo menciona en Génesis 15, pero eso fue para un tiempo anterior, no para ahora, en 1948. Porque Jesús declaró claramente, vuestra casa os es dejada desierta. Y Pablo declaró, era necesario que este mensaje os fuera predicado, pero como os consideráis indignos de recibirlo, nos volvemos a los gentiles. Así que el Evangelio fue a los gentiles y tanto los judíos que aceptaron a Cristo como el Mesías, como los gentiles se convirtieron en el Israel espiritual y el Israel literal dejó de tener ningún papel que desempeñar, excepto bajo la doctrina de dispensacionalismo, que es una doctrina jesuita. Entonces tenemos estas tres religiones monoteístas. Tenemos el cristianismo, luego el judaísmo y luego el islam. ¿Sí? Ahora bien, ya hemos hablado de la relación entre el catolicismo y el islam en artículos anteriores. No es necesario que lo hagamos ahora. Y en un mundo donde existen estos tres sistemas, introdujeron algo llamado el acuerdo abrahámico. No se le puede llamar el acuerdo cristiano. Hay que remontarse hasta Abraham porque Jesús no es el centro.
¿sí? No pueden. Abraham se convierte en el centro. Y entonces existe la posibilidad de tener un sistema de dominio cristiano en tierras cristianas, un sistema de dominio islámico en tierras islámicas y un dominio judío en un estado recién creado, Israel, que fue financiado por la masonería, ¿sí? E introducido por la masonería. Esa es la historia. Así que este artículo nos dice que Estados Unidos está librando una guerra religiosa. Es muy importante que entendamos esto. Así es al menos como docenas de fanáticos comandantes militares estadounidenses entienden el ataque ilegal del presidente Donald Trump contra Irán. Batalla mesiánica que provoca el regreso de Jesucristo. Ahora bien, esto también es una distorsión, ¿no? Porque si este podría ser el pensamiento definitivo, pero mientras tanto durante un milenio la iglesia tiene que gobernar, el presidente Trump ha sido ungido por Jesús para encender la señal en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la tierra. Un comandante militar le dijo a su unidad de combate que podría ser desplegada para luchar en Irán en cualquier momento, según una queja supuestamente presentada por uno de los oficiales de la unidad a un grupo de vigilancia militar. Así que aquí lo ven como una guerra religiosa. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar dijo que ha recibido más de 200 llamadas en docenas de instalaciones militares, incluidas 110 quejas presentadas entre la mañana del sábado y la noche del lunes, de miembros del servicio que informan que sus comandantes han invocado una retórica extremista similar del mesianismo sionista cristiano y justificar la guerra no provocada contra Irán. Entonces, ¿qué tiene Irán que no encaja en la imagen? Son ellos los que prohíben que esta área se convierta en parte de las religiones abrahámicas. Así es. Porque son musulmanes chiitas y los musulmanes chiitas creen que sus imanes deben descender directamente de Mahoma. Eso es lo que piensan. Mientras que los sunitas creen que cualquier líder elegido representa al Islam y no tiene que ser de esa línea. Así que esta es una forma excluyente de ver el liderazgo islámico. Y porque tienen la idea original del yihadista de que todos los infieles y no creyentes deben ser erradicados. Eso incluiría tanto a judíos como a cristianos, ¿bien? O cualquier otra forma de religión que no sea islamista. Ahora bien, ese tipo de pensamiento no encaja en una escalada económica. No, no es por el bien común, Martín. Y por lo tanto, cualquiera con este patrón de pensamiento excluyente debe ser erradicado. Y simplemente los borras de la faz de la tierra. Es como una sentencia de muerte. Si quieres ser un líder y quieres adoptar ese tipo de teología, mejor ponte una diana en la espalda. Vas a ser eliminada. Oh, entonces no importa qué religión sea. Si tu religión dice que mi camino es el único camino, entonces serías erradicado. Así de simple. Ese es el mensaje. Eso es lo que vemos. Muy bien, ahora estás hablando con gente sobre gente armada con cohetes y con posibles armas nucleares y todas estas cosas. Pero el objetivo final va a ser alguien más. Y ahora no es que la gente no quiera aceptar eso. Dicen, pero ¿qué tiene de especial este pequeño grupo? Y si pueden hacerle esto, entonces se lo van a hacer a los demás. Así que asegurémonos de que los políticos realmente crean que esta es una guerra religiosa. Veamos qué tiene que decir Graham. Los países árabes de la región han estado más que decepcionados. Si los informes de los medios son ciertos, si los países árabes están de acuerdo con el que Ayatollah iraní
permanezca en el poder, voy a reevaluar toda mi opinión sobre la alianza del mundo árabe. He tratado de ser muy optimista para construir sobre los acuerdos de Abraham, pero esta idea de decir una cosa puerta a puerta cerrada y otra en público está llegando a su fin, así que he llamado a los afiliados árabes y les he dicho, necesitan corregir el registro. Si no entiendes que este es el momento de mayor cambio desde la caída del muro de Berlín, te estás perdiendo mucho. Esta es una guerra religiosa. ¿Quién gana al final? A los terroristas islámicos radicales que quieren matar a todos los judíos porque Dios se lo ordenó. Lo que enfrentamos ahora es un momento decisivo que marcará el rumbo del futuro de Oriente Medio. Esta es una guerra religiosa desde la perspectiva israelí o desde la perspectiva israelí ortodoxa. Ah, la guerra en Irán ahora, desde mi punto de vista, es la primera guerra mundial fundamentalista religiosa. Fundamentalista judío, cristiano, judío en la batalla de campo. Así que son fundamentalistas. Desafortunadamente lo siento y así me parece al ver esto. Oh, ¿por cuánto tiempo, Martín? Por 1000 años. ¿No es esa una declaración milenarista? Sí, para una muy fuerte. Ahora bien, ¿quién va a marcar este rumbo para los próximos 1000 años? Porque según este pensamiento, déjenme entenderlo bien, todos estos poderes seguirán aquí, ¿sí? Pero Daniel capítulo 2 dice que el Señor establecerá un reino y todos los poderes serán eliminados. Se convertirán en polvo en una era y el viento vendrá y se los llevará. ¿Cuántos de ellos? Todos. Pero según esta teología, todos van a estar aquí, van a gobernar. Entonces, ¿qué se va a establecer para los próximos 1000 años? Según él, una teología de la coexistencia. ¿Será correcto? El acuerdo abrahámico. ¿Cuál es el acuerdo abrahámico? Irán no está en el acuerdo abrahámico. Ahora bien, ¿quién estableció este acuerdo abrahámico? Trump. ¿En nombre de quién? La Iglesia Católica. ¿Está la Iglesia Católica involucrada en el acuerdo abrahámico? Definitivamente. Esa es la iglesia cristiana que se está construyendo en la zona. Bien, pero está construida como una catedral, no como una iglesia protestante, ¿bien? Y hemos dicho en numerosas ocasiones que el acuerdo abrahámico es un acuerdo en contra de la expiación. Por eso Jesús está fuera, porque Jesús no puede estar allí. Y hemos dicho en numerosas ocasiones que a la Iglesia Católica no cree en la expiación de que Cristo murió por ti. Murió así como el sacrificio perfecto y la obediencia perfecta, pero no murió por ti. Ahora hemos recibido muchas críticas de mucha gente y leo algunos comentarios y dicen, ¿dónde está la evidencia de esto? Bueno, pueden simplemente mirar la conferencia sobre la expiación que está en la oscuridad antes del amanecer. La serie que hice hace unos años y en ella hay una conferencia llamada La expiación, donde están todas las citas de la Iglesia Católica Romana que afirman que esa es su doctrina específica. Y si no quieren creer eso, pueden simplemente mirar el purgatorio. Exacto, porque en el purgatorio pagas tus pecados y que te son perdonados o que te han sido perdonados, porque Jesús dijo, yo lavé todo como si nunca hubieras pecado. Estaréis sin mancha ni arruga por su justicia. Bien. La expiación está claramente prefigurada en el Antiguo Testamento. Bien. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había un holocausto donde básicamente la víctima era quemada, simbolizando la muerte de Cristo, que te libera de la condenación. Bien. Luego estaba la ofrenda por el pecado. Luego ofrenda por el pecado nuevamente. Confesaba tus pecados sobre la víctima inocente. La víctima moría en tu lugar y tus pecados eran perdonados. Luego estaba la ofrenda de grano.
el grano también representa a Cristo que fue quebrantado y como consecuencia los almacenes de grano están abiertos para ti. Así que todo eso representa la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, Martín, están estableciendo un reino aquí donde la moral cristiana se ejercerá en áreas cristianas, los 10 cuernos, donde la teología islámica se ejercerá en tierras islámicas, pero Irán tiene que unirse. Y el pensamiento radical que no encaja en el patrón tiene que ser eliminado. Y entonces tendrás el Estado judío con su tercer templo. Y el tercer templo, por supuesto, es una negación de la expiación, 100%, porque todos los tipos se cumplieron en Cristo y están erigiendo el tipo nuevo. Bien, quieren traerlo de vuelta y eso es una bofetada en la cara de Jesús. Ahora, aquí hay una discusión interesante entre Tucker Carlson y Piers Morgan, así que veamos eso. Sí, solo una aclaración. No apoyamos a ninguna de estas personas. Es interesante ver lo que dice Tucker y cómo lo tratan. Así que no es que tomemos partido, pero ya veremos más adelante. Esto realmente está llegando a donde va a llegar. Cualquier disidencia de su pensamiento tendrás un problema. Critiqué a Shapiro y a Levin por perder el control de sus emociones. Yo perdí el control de las mías cuando dije eso. No debería haber dicho eso. Me he disculpado. Y de nuevo, lamento haber dicho eso porque no odio a los sionistas cristianos. Estoy profundamente frustrado con algunos líderes evangélicos que no predican el cristianismo, sino una versión enfermiza, extraña y sectaria que pone a Benjamín Netanyahu por encima de Jesús. Y eso no es cristianismo, es totalmente erróneo y algunos de ellos son bastante despiadados. He aprendido personalmente, por ejemplo, de Franklin Graham. Fui a ver a Trump y Trump me dijo, acabo de recibir una carta de Franklin Graham llamándote antisemita. No creo que eso sea cristianismo, simplemente no lo creo y lamento que eso enfade a Ted Cruz. En cuanto a Ted Cruz dice que se postulará contra mí para presidente. Casi quiero postularme a la presidencia solo para debatir con Ted Cruz, porque sería más o menos como la última vez. Y por mi parte lo disfruté muchísimo, por eso nunca he tuiteado al respecto. Y la chispa de alegría está dentro de mí para los días lluviosos. Entonces, Martín, eso solo demuestra que la gente está confundida acerca de la narrativa. Ese es el problema, hay tantas narrativas, ahora hay múltiples narrativas. Muy bien, ¿cuál es la narrativa real? La narrativa real, por supuesto, es que Cristo viene a establecer su reino y que todos estos reinos desaparecerán, pero eso no encaja en el marco de su pensamiento. Entonces Ted Cruz, siendo un dominionista y básicamente creyendo en el ideal sionista, de un Estado sionista, donde los judíos podrán gobernar según sus reglas y dictados. Esas son ideas que traen confusión al mundo, particularmente a la luz de una película, digamos Left Behind, que es la otra cara de la moneda, también del pensamiento jesuita, así que todo esto es muy confuso. Y puedo entender su confusión. Y luego Tucker también tiene muchas preguntas como ¿podrían los verdaderos judíos ponerse de pie, por favor? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Judá? Y puedes meterte en grandes problemas cuando empieza a razonar así. Creo que probablemente por eso Franklin Cramie lo llamó antisemita, porque cuestionaba la narrativa, ¿correcto? Así que si cuestionas el sionismo, te conviertes en antisemita, ¿bien? Odias a alguien solo porque lo cuestionaste, así que escuchemos lo que dijo Ted Cruz y diré que en la derecha he visto más antisemitismo en los últimos 18 meses en la derecha y está creciendo y está ganando terreno, especialmente entre los jóvenes, y está siendo difundido por voces estridentes, la más importante de las cuales es Tucker Carlson, que creo que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país y les diré, he tomado la decisión de enfrentarlo. Creo que nos enfrentamos a una crisis existencial. Estamos viviendo tiempos de transformación. Diré que Norm acaba de hablar sobre la importancia de la batalla contra el antisemitismo, pero también dijo que estamos ganando y lo aplaudí. Y eso es porque quiero que ganemos.
pero no estoy seguro de que sea preciso decir que estamos ganando ahora mismo. Pero tenemos que luchar. Y les diré que en línea también hay engaños activos. Hay millones de bots y millones de lo que se llama cuentas falsas. Las cuentas falsas son personas reales que hablan sobre otros temas, pero que también amplifican deliberadamente contenido que es falso y fanático. Tenemos que combatir todo eso. Una de las medidas que deberíamos tomar, por cierto, es que las redes sociales identifiquen de qué país proviene el autor de la publicación, porque hay muchísimos usuarios extranjeros que se hacen pasar por estadounidenses para disuadirnos. Así que me siento honrado de estar aquí para agradecerles a todos, pero también para decir que este no es el final de una batalla, el final de una campaña donde podemos celebrar que hemos ganado. Este es más bien el comienzo de una batalla donde nuestra nación, nuestras creencias, nuestra constitución, los principios que construyeron Estados Unidos están bajo ataque y tenemos que prepararnos para la batalla y derrotar esta basura. Oh, muy bien. Hagamos una sola pregunta. ¿Está hablando de una guerra ideológica? Sí. Y ahí radica el problema, cuando alguien pregunta, ¿de dónde sacan esa autoridad? ¿De dónde viene? ¿Son antisemitas o están en problemas? Muy bien. Entonces, Martín, si dices que bíblicamente los judíos como Estado, como nación, ya no tienen un papel que desempeñar en la profecía bíblica, ¿te llamarán antisemita? ¿Sí? Según ellos, sí. Ahora puedo afirmar categóricamente que según las escrituras, la nación judía no tiene ningún papel que desempeñar porque rechazó al Mesías. Los judíos como individuos pueden aceptar al Mesías, sí, y formar parte del reino de Dios. Claro que sí, no hay duda de eso. La Biblia es muy clara y el Evangelio debe llegar a cada tribu, pueblo, nación y lengua. Eso incluye a los judíos, por supuesto, y a los musulmanes, y a los hindúes, y a los budistas, y a los centristas, y a todos ellos. Nuestra postura es que queremos llevar el Evangelio a todos. Y el Evangelio es muy simple. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y obedecer sus preceptos. Formar parte del reino de Dios y de su reino futuro. ¿Sí? Bueno, como ya mencioné, Tucker recientemente hizo bastantes preguntas. Y no apoyamos a Tucker, pero algunas de las preguntas que hace son legítimas. Son preguntas legítimas. Él pregunta todo el tiempo, ¿quiénes son los judíos? Y luego recibe el trato que recibe. ¿Escuchaste lo que dijo? Lo que dijo Ted Cruz, tenemos que empezar a monitorear a estas personas en las redes sociales desde dónde están cuando dicen algo así. Así que analicemos este debate y llegaremos a una conclusión al final. Veamos. Veamos qué dijo Tucker cuando confrontó a Mike Huckabee sobre la relación con Israel. Analicemos esto. Has apelado al Génesis. Génesis 15 dice que es Abraham, es anterior a Abraham, y Abraham recibe de Dios la noticia de que sus descendientes heredarán la tierra. Y dígame usted, como teólogo, si me equivoco, pero desde el Éufrates hasta el Nilo, creo que es correcto, y eso incluiría básicamente todo Oriente Medio, sería el Levante, así que sería Israel, Jordania, Siria, Líbano, también serían grandes partes de Arabia Saudita e Irak. Quiero decir, no estoy seguro de que llegaran tan lejos, quiero decir, sería un punto, serían muchos lugares que ahora son países que, pero esta área en particular de la que estamos hablando ahora, Israel, es una tierra que Dios dio a través de Abraham a un pueblo que le eligió. Era un pueblo, un lugar y un propósito. Podemos verlo de esa manera. Sionismo cristiano, quiero volver atrás porque ahí es donde empezamos. No voy a dejarlo escapar en esto porque lo he dicho 3 veces, que Dios dio esta tierra a este pueblo. Así que es totalmente justo que con todo respeto pregunte qué tierra. Estás hablando de esto porque acabo de leer Génesis 15, como lo he hecho muchas veces. Y esa tierra creo que dice desde el Nilo hasta el Éufrates, que es básicamente todo Oriente Medio. Entonces, Dios le dio esa tierra a su pueblo, los judíos o no. Estás diciendo que sí,
¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel derecho a esa tierra? ¿Por qué estás apelando al Génesis? ¿Estás diciendo que ese es el documento original? Estaría bien si se la quedaran toda, pero no creo que de eso estemos hablando hoy. ¿Qué estaría bien? Bueno, es exactamente de lo que estamos hablando hoy, pero aquí está lo que creo que estaría bien si el Estado de Israel se apodera de todo. No quieren apoderarse de ello, no están pidiendo apoderarse de ello, pero estás diciendo que la razón por la que Israel es legítimo tiene este derecho inherente a existir. Es en parte porque Dios se la dio a su pueblo. Y voy a la misma Biblia que tú, refiriéndose a y notando que es una enorme extensión de tierra. Entonces, si Dios le dio esa tierra, entonces tienen derecho a tomarla ahora, según su definición, a menos que me esté diciendo algo contrario. Creo que usted está perdiendo por algo porque no están pidiendo regresar para tomar todo eso, pero sí están pidiendo tomar al menos la tierra que ahora ocupan, en la que ahora viven, que ahora poseen legítimamente y que es un refugio seguro para ellos. Bueno, permítame preguntar, ya que está apelando y está explicando que es el sionismo cristiano y sus creencias teológicas. Y creo que acaba de decir que no le importaría que el Estado de Israel tomara toda Siria, todo el Líbano. Eso no es exactamente lo que estoy tratando de decir. Estoy preguntando, eso fue lo que dijo. Pensé que eso fue lo que acaba de decir. Fue una declaración tanto hiperbólica. Ya sabes, si eso es lo que piensa que estamos hablando, pero no lo es. Ok, entonces hay un debate serio sobre este tema, ¿no, Martín? Y dejémoslo bien claro. El Israel moderno, el Estado de Israel moderno, es una construcción masónica, ¿bien? Es una construcción masónica, eso tiene que quedar claro. ¿Quién controla las órdenes masónicas y las sociedades secretas del mundo? Los jesuitas y los caballeros de Malta, y todos sus caballeros secretos. Ellos tienen el control. ¿Y a quién juran lealtad? Al Papa. Al Papa. Entonces, ¿podemos decir que el Estado moderno de Israel es una construcción papal? Por supuesto. No es una construcción bíblica. Porque Israel está formado por aquellos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Amén. Si estás en Cristo, eres descendiente de Abraham y él está de acuerdo con la promesa. Así que el Israel literal no tiene ningún papel bíblico que desempeñar, aunque la gente dispensacionalista crea que sí. Así que dejemos eso bien claro. El punto que entonces tenemos que preguntarnos es el siguiente. ¿Por qué está ahí entonces? Para llevar a cabo sus planes. Muy bien, ¿cuál es su plan? Puedes responder eso. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué tiene que estar Israel ahí? Bueno, volvemos al sábado. Oh, porque entonces podrán guardar el sábado según la Biblia, pero no lo tienen y entonces los otros pueden adherirse al sábado de Roma. Bien, ahora es muy interesante que tengan una ley en sus otros escritos, talmúdicos y de otro tipo, que establece muy claramente que cualquiera que guarde el sábado como lo guardan los judíos es merecedor de la muerte. Entonces, es posible que en esta ideología cualquier cristiano que acepte el sábado y lo guarde como lo guardaban los judíos desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, sea merecedor de la pena de muerte. Según sus escritos, sí, pero en su propia nación podrían guardar la ley como lo hacen, porque les falta algo muy importante y es el Mesías. Les falta Jesucristo. Y sin Cristo no hay salvación porque no hay otro camino al Padre excepto a través de Cristo. Así que si no van al Padre, que está en el cielo, que tiene un hijo, entonces ¿a qué Padre rinden lealtad? Al padre de las mentiras, al diablo. Esa es una afirmación muy descarada que has hecho, pero es una afirmación bíblica. Ok, están engañados. Desafortunadamente lo están. De hecho, saben que están engañados porque lo han dicho. Nos perdimos la profecía de las 70. Sí, ese es el tiempo que ha llegado y el tiempo que ha pasado. ¿Y por qué no está aquí? Porque lo perdisteis. Por eso no está allí. Entonces, Martín, tenemos esta situación en la que los judíos seguirán esperando a un Mesías, cumplirán las leyes según
las escrituras, pero no tendrán a Jesús como centro. Como dijo uno de sus hombres del Sanedrín, prefieren ir a Auschwitz antes de que aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Aceptan los musulmanes a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como la expiación? No, no lo aceptan. Así que básicamente están en el mismo barco. Por lo tanto van a tener un abrahámico, un acuerdo. Bien. Lo mismo con los católicos. Así que ahora has hecho espacio para que todos estos sistemas religiosos coexistan en un acuerdo pacífico, en una, en una fratelli tutti de aquellos que se oponen a Jesús, el único camino. Bien, de acuerdo. Ahora los evangélicos están muy confundidos sobre este tema. Así que veamos qué tienen que decir este caballero. Y Dios levantó al rey Saúl y le dijo a Saúl, quiero que tú ataques preventivamente a los amalecitas. Quiero que entres y mates a todos los hombres, mujeres, niños y niñas. Y no quiero que tengas que explicárselo al Congreso. No quiero que se lo expliques a nadie. Quiero que hagas lo que sea necesario para preservar a mi pueblo un poco más de tiempo sobre la faz de la tierra. Ahora bien, si el rey Saúl hiciera eso hoy, el mundo entero se volvería contra él. Pero verás, cuando Dios está presente en algo y a un hombre no le importa lo que piense el mundo, está obedeciendo los dictados del mismo Dios. Cuando Dios eligió a Donald Trump, Irán se convirtió para Estados Unidos en lo que Amalek fue para Israel. La misma cosa. ¿Tenemos la mentalidad adecuada? Sí, esa es una declaración muy fuerte la que hizo. Ok. ¿Tiene Donald Trump un asesor cristiano? Oh, tiene todo un departamento allí mismo en la Casa Blanca. Está muy alineado con la jerarquía católica romana. Sí, lo está. Entonces, Martín, ¿actúa por iniciativa propia o siguiendo algún consejo? Creo que tiene muchos asesores. Ok, la cuestión es, Martín, que existe la mentalidad de que cualquier ideología que interfiera con el establecimiento de una alianza terrenal y un reino donde los reyes del mundo se opongan a Cristo como único gobernante va a generar oposición. Ahora ya hemos escuchado lo que este evangélico tenía que decir, escuchemos lo que tiene que decir este defensor del dominio. La mayoría ahora mismo diría, bueno, la Edad Media fue terrible, ¿sabes? Y quemaban brujas, ¿sabes? Y todo el mundo estaba oprimido por el cristianismo y por el clero. Y fue una época horrible, horrible. Mientras que en aquel momento la mayoría no estaría de acuerdo, pero la mayoría durante esos siglos diría, no, Crisoma es genial, amamos a Cristo, amamos su iglesia, estamos haciendo avances increíbles. Hemos repelido la oscuridad y expulsado espíritus demoníacos literales de las tribus del norte de Europa y de otros lugares, de las Américas y de todo este tipo de cosas. Y estamos haciendo un progreso increíble, con descubrimientos increíbles, trazando nuevos mapas, innovaciones e invenciones. Así que estoy convencido de que la idea de la Edad Oscura es una exageración. Creo que la Edad Oscura fue en realidad una edad de oro y que la gran ilustración es en realidad el hechizo oscuro que ha caído sobre Occidente y que en todo caso estamos en la Edad Oscura ahora. Aquí hay 5 criterios para votar. Número 1, Estados Unidos debería ser una nación cristiana. Soy un nacionalista cristiano, así que sí, exigiría una profesión pública de fe de que eres cristiano para poder votar. Así que mi primer requisito antes de entrar en cualquier cosa es la fe. Es la religión, debería ser cristiano. Bueno, ¿qué clase de cristiano, Joel? Un cristiano de credo. Un cristiano de credo histórico. Deberías afirmarlo públicamente. Deberías tener que afirmar públicamente el credo de los apóstoles. Bueno, ¿qué pasa con los católicos? ¿Podrían votar? Sí.
¿Qué pasa con los ortodoxos orientales? Pueden votar. ¿Qué pasa con los bautistas, anglicanos, episcopanos y presbiterianos? Sí. ¿Qué pasa con los mormones? No. Es una secta. Los mormones no. No creen que Jesús sea el creador. Creen que es el primer creado. Creen que es el primer creado, pero no el creador. No son trinitarios. No, por supuesto que no pueden votar. No son cristianos. Testigos de Jehová, ¿qué pasa con ellos? No, no son cristianos. Adventistas del séptimo día. No, no son cristianos. Es una secta. Bien. ¿Pero qué pasa con los musulmanes? De ninguna manera. ¿Qué pasa con los judíos? De ninguna manera. Hindúes tampoco. Ateos tampoco. Bueno, ¿qué pasa entonces con los descendientes blancos europeos que adoran a Thor? De ninguna manera. Eso es lo primero. Muy bien, Martín. Entonces dice que no puede ser políticamente activo a menos que pertenezcas al sistema. Y excluye específicamente a los adventistas del séptimo día, a los mormones, a los testigos de Jehová y a todos los arrestados. Así es, pero acepta a la iglesia ortodoxa y a los católicos porque aceptan los credos. Ahora bien, lo interesante es que, como hemos comentado, los ortodoxos y los católicos discrepan sobre el credo nacional, particularmente con respecto al papel específico de Jesucristo. Así que, aunque discrepen, pueden ser parte del sistema, pero los adventistas que creen en el reinado de Cristo no son parte del sistema y ni siquiera son cristianos según él. Así que hasta aquí llega la cosa. Entonces, ¿quiénes serán marginados? Aquellos que se opongan a ellos, aquellos que no se adapten al sistema. Ahora bien, si te sometes al sistema, todavía estás bien. Pero ¿qué pasa si te opones y dices no aceptarás la ley que los cristianos están implementando porque solo aceptas la ley tal como está en la Biblia? ¿Quién se convierte en tu enemigo? Todos, el Estado. ¿Se convertirán los judíos en tus enemigos porque no se te permite guardar el sábado, sino eres judío? ¿Estarán los cristianos en tu contra? Sí, sí, porque tienes que guardar el domingo. No puedes guardar el sábado. Entonces, Martín, ¿qué pasa con los mormones? ¿No guardan el domingo? Así que podrían recibir la marca en la mano, ¿sí? Y estar muy contentos de entrar en el sistema. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? No hacen lo mismo, simplemente niegan la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, Martín, ahí tienes un sistema donde se menciona un grupo que acepta la divinidad de Cristo, acepta el reinado de Cristo, acepta el gobierno de Cristo, acepta la expiación de Cristo, acepta la obediencia a su ley, porque si me aman, guarden mis mandamientos. No son cristianos. Entonces, ¿qué son estos otros? ¿No son entonces Babilonia que ha caído? ¿Que ha caído porque se negaron a aceptar todo lo que dice la Biblia? Sí, así es. Ahora, Martín, esto se está poniendo muy interesante. Juan Gil sostenía que ambas tablas de la ley, es decir, ya sabes, del primero al 4 con los 10 mandamientos, así como del 5 al 10 son mandamientos en lo que respecta a Dios. El sábado, no tomar el nombre del Señor en vano, y demás que estos son realmente vinculantes y deben ser legislados y defendidos por el magistrado civil. Entonces, no solo el magistrado civil haciendo cumplir que no robemos a nuestro prójimo, ni asesinemos a nuestro prójimo, este tipo de cosas, sino que el magistrado civil tiene un deber dado por Dios y un interés creado de asegurarse de que la nación, el país, no cometa blasfemia. Entonces, claramente dice que quieren legislar la ley, ¿sí? Y quieren legislar la primera tabla de la ley, pero quieren tener el domingo. ¿Sí? Douglas Wilson también dijo muy claramente, dijo exactamente lo mismo, refresquemos la memoria. ¿Qué tan gradualista eres? Tu líder político ideal llega al poder y luego hace lo imposible, legislación sobre el sábado, todo el asunto, o esperas desde el extremo menos profundo. No necesitas en realidad, no necesitas una población mayoritaria que te apoye. Solo necesitas una minoría con voluntad fuerte y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría. Lo cual creo que Trump está haciendo ahora porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil cuando se trata de imponer tu voluntad al poder ejecutivo y ahora está revelando al país que espera. Hay un ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo
que puede ejercer poder dentro de su rama. Simplemente no creo que vayas a escapar nunca de la naturaleza de la política, que es agnóstica. Hay una lucha, hay un punto en el que debates y luego si ganas, ganas y esencialmente impones tu voluntad a aquellos que no están de acuerdo. Ok, Martín, el sábado se está convirtiendo en el problema, ¿bien? Porque es el núcleo mismo del autoritarismo, ¿sí? En cuanto a por qué tienes derecho a dictar la moralidad, este es el problema central, pero es la marca de la bestia. Es el signo papal, entonces tenemos que escuchar lo que el Papa tiene que decir. Ahora, ¿cuán militantes están dispuestos a ser? Escuchemos lo que Mark Meckler tiene que decir sobre el tema. Creo que lo más importante que ha hecho la Iglesia, que es muy dañino, es que hemos cambiado la rectitud y la verdad por la empatía y la tolerancia. Y el valor más alto en la mayoría de las iglesias que visito ahora es la empatía y la tolerancia. Y es empatía y tolerancia por el mal y la intolerancia. Y esto es algo que digo que creo que se ha vuelto controvertido. Probablemente recibas cartas quejándote de esto. Tenemos que ser mucho menos tolerantes. Somos demasiados tolerantes como pueblo y como nación. Y miren, hay un precedente bíblico para eso. No toleraban este tipo de comportamiento en el antiguo Israel. No lo toleraban en tiempos de Jesús. Jesús fue muy directo sobre este tipo de cosas. Enseñamos esta versión increíblemente agradable y educadora. Y yo diría que una versión feminizada de Jesús. Este es un hombre que hizo un gato de 9 colas y entró a patear las mesas y les gritó a las personas y los llamó víboras por pecar, por hacer cosas terribles contra la ley de Dios. Y ya no hacemos eso como nación. En cambio, lo que hacemos es como, oh sí, los Boy Scouts se vuelven gays, ese es su problema. Y es tal vez saque a mis hijos, pero me preocupa sacar a mis hijos porque tal vez la gente piense que soy intolerante, ¿verdad? No, necesitamos ser mucho más intolerantes. Si miran la historia de los Estados Unidos de América y miran la fundación de este país, no estoy sugiriendo que debamos hacer esto, pero volviendo a la fundación de este antes de ser una nación, la mayoría de los estados y colonias tenían leyes que obligaban a ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? No toleraban a los no creyentes, así que esta idea de que debemos aceptar a todos y a todo es una idea moderna. Viene de Satanás y está destruyendo nuestro país. Entonces, Martín, ¿eso es volver a la Edad Media? Bueno, suena como la ley dominical que se puede implementar. Así es. Es muy significativo y se está volviendo Estados Unidos católico. Definitivamente. El desayuno nacional de oración católica es un recordatorio visible de que la fe y la vida pública no están separadas. Encomendamos a tu misericordia las almas de los padres fundadores y de todos los expresidentes. Confiamos a la protección de tu Madre, María, quienes sirven en nuestras Fuerzas Armadas, y a su intercesión el diálogo civil en nuestra nación y la paz duradera en nuestro mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con estos sentimientos yo encomiendo a todos los presentes la intercesión de María Inmaculada y San José, su esposo más amado. Hallow es la aplicación católica número 1 del mundo. Hallow ha facilitado la oración no solo a quienes ya saben rezar, sino también a quienes no están familiarizados con la oración estructurada, permitiéndoles aprender a hacerlo de una manera completamente asequible y sin amenazas. Hoy también me enorgullece ser el primer presidente en honrar la fiesta de San José en reconocimiento a uno de los santos más grandes que jamás hayan existido. Y me complace anunciar que anoche mismo el Congreso aprobó por unanimidad declarar el 17 de mayo como Día Nacional de Oración y Ayuno. El odio hacia el pueblo judío es feo, despreciable ante el Sagrado Corazón de Jesús. No solo el vicepresidente en fusiones es católico, sino que todos los candidatos actuales a la presidencia en 2028 de ambos partidos son católicos bautizados. Pocos de los antepasados podrían haberlo predicho, solo una fe firme en la providencia podría haberlo permitido. Aquí estamos, un cuarto de milenio después, un pueblo y un lugar tan improbablemente y perfectamente adecuados el uno para el otro que no solo un católico puede ser presidente, sino que un estadounidense puede incluso ser papa.
Muchas gracias. Hay algunas voces muy airadas que intentan convencernos con vehemencia de que debe haber una separación rígida entre la Iglesia y el Estado. Es una frase que se repite a menudo, como sabemos, pero que rara vez se comprende. Ahora toman esa frase y le dan la vuelta. Jefferson claramente no pretendía que ese muro impidiera que la religión influyera en nuestro gobierno y en la vida pública. Al contrario, los fundadores querían proteger a la Iglesia y la práctica religiosa de los ciudadanos de un Estado invasor, no al revés. Nuestros fundadores entendieron que una sociedad libre y una república sana dependen de la virtud religiosa y moral, no solo porque estas cosas ayudan a prevenir el abuso de poder, sino también porque esas convicciones hacen posible preservar nuestras libertades esenciales. Entonces, Martín, vamos a volver a curar la herida del catolicismo. Ya sabes, esa declaración que también dice que la América protestante se aferrará a la América y tomará la mano del catolicismo. Puedes verlo muy claramente en esta serie con Jonathan Romy como Cristo, ¿no? En Los Elegidos. Él nos dice aquí que filmar la crucifixión de Cristo para los elegidos le ha puesto un intenso desgaste espiritual, es lo más difícil que ha hecho en mi vida, tanto profesional como personalmente. ¿Y cuál es la historia sobre él como católico devoto y el gran desgaste físico y emocional que le supuso? Él dice lo siguiente: pasé mucho tiempo pidiéndole al Señor que me mostrara lo que quería que la gente viera y experimentara. Y si era posible que yo intentara experimentar una pequeña fracción de lo que él vivió, y estaba dispuesto a ofrecerme de esa manera. Él me dio experiencias realmente desafiantes en el set, tanto física como emocionalmente. Y básicamente está implicando que puede contribuir de alguna manera a la expiación de los pecados. Esto es básicamente lo que hace el tesoro en el catolicismo romano, porque puede tomar del mérito y el dolor de los santos y atribuírselo a uno mismo como una indulgencia. Martín, esto es una negación absoluta, completa del sacrificio y de todo lo que hizo Jesucristo. Esto es el catolicismo en su máxima expresión. Y luego están propagando la oración ritualista, donde lees libros de oraciones y te conviertes en un ritual. ¿Sí? La oración es tener una conversación con Dios como tu amigo. No es un ritual, es un asunto personal. Bien, una vez que se ritualiza, has perdido por completo la relación. No hay una fórmula a la que puedas adherirte, así que tengo que hacer 10 de esto, 5 de esto, 3 de esto. No, finalmente te escucha solamente con hablar. Atarte un nudo en posición de loto para que finalmente pueda ver. Y bueno, realmente pasa en serio con esto, leer un pasaje 100 veces una y otra vez. Esto es otra cosa, no seas como los paganos que repiten una y otra vez. Así que esto es puro catolicismo infiltrándose. Es una mentalidad católica. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién puede? Trump el vagabundo. Un candidato improbable está emergiendo en la Iglesia Católica. No, él es el representante de la Iglesia Católica. ¿Acaso no se arrodilló ante la estatua de Juan Pablo II? Él es el representante. También mencionó muchas veces que es el presidente más procatólico que jamás haya existido. Lo que Estados Unidos necesita urgentemente ahora, metafóricamente hablando, es un campeón nacional, una especie de San Jorge moderno para matar al dragón, salvar al pueblo, asegurar el triunfo del bien sobre el mal, quien en realidad podría desempeñar este papel de salvador moral que dé un paso al frente. León eh, XIV, el Papa estadounidense, ¿ya llegamos? Claro que sí. Intentemos concluir este tema de la guerra en Irán y entrar en detalles. Ahora, este hombre que vamos a analizar a continuación en este video es un hombre que dirigía la organización antiterrorista en las Américas y renunció recientemente, Kent. Y eso causó un gran revuelo. Tuvo una conversación con Tucker Carlson
y es interesante lo que tiene que decir. Escuchemos algunos de los aspectos, además de hablar sobre la guerra en Irán y por qué nunca debió haber ocurrido y por qué renunció y todos esos temas. Hay algunas cosas interesantes que dice y que deberíamos tener en cuenta. Y luego ya sabes, Charlie Kirk es asesinado públicamente de una manera muy horrible y realmente ni siquiera se nos permite investigar de eso en absoluto. Y Charlie Kirk fue uno de los asesores más cercanos del presidente Trump y también abogó firmemente contra una guerra con Irán. Estuvo en la oficina oval en el periodo previo a la guerra de los 12 días. Yo no era particularmente cercano a Charlie. Fue muy amable conmigo cuando me postulaba para el Congreso, muy comprensivo, así que nos conocíamos y la última vez que vi a Charlie Kirk en esta tierra fue en junio, en el ala oeste, en la escalera. Y lo saludé y me miró a los ojos y dijo, muy alto y es pequeño, es un espacio estrecho y dijo, Joe, impídenos entrar en guerra con Irán. Muy alto, estaba decidido. Y se fue y creo que entró en el oval. Entonces cuando uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, que aboga abiertamente porque no entremos en guerra con Irán y porque reconsideremos al menos nuestra relación con los israelíes, y luego es asesinado públicamente de repente y no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto. Es un dato que debemos investigar. ¿Qué quiere decir cuando dice que no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto? Nos han dicho que este individuo, Robinson, es un pistolero solitario y tal vez lo sea. Pero la investigación de la que yo formé parte, el Centro Nacional Antiterrorista, nos impidió continuar investigando. Y el FBI dirá que lo detuvieron porque querían entregar todo al estado de Utah, autoridades, y todo va al juicio. Y es muy delicado, pero aún había mucho que investigar en lo que no puedo entrar. Pero aún había vínculos que investigar que necesitábamos rastrear. Y no estoy sacando conclusiones, no estoy diciendo que no crea que lo estás haciendo porque ya sabes, esto sucedió, no estoy diciendo eso en absoluto, solo digo que hay preguntas sin respuesta. Sabemos la presión debido a los mensajes de texto que se han hecho públicos de que Charlie estaba bajo mucha presión de muchos donantes pro-israelíes. Y de nuevo sabemos que Charlie estaba abogando ante el presidente Trump en contra de esta guerra con Irán. Y sabíamos el final de la guerra, de los 21 días al final de la operación. Y ya sabes, hay dos cuestiones aquí, Martín. Ahora, él está diciendo que Charlie Kirk abogó en contra de una guerra con Irán, pero también hizo algo más. Abogó por el sábado y explicó que él guarda el sábado como los judíos lo guardan. Ahora bien, ¿es eso permisible en el pensamiento judío? No, por lo que ya hemos explicado antes. Entonces hay dos cuestiones. Sería un problema para el mundo cristiano si él se adhiriera a la forma en que los judíos guardan el sábado y al día en que lo guardan, ¿sí? Porque quieren el domingo. Muy bien, entonces había dos cuestiones. Ahora, no lo dice explícitamente, pero está insinuando que hay más en la muerte de Charlie Kirk de lo que parece. Y en realidad está insinuando que podría haber alguna participación israelí. Porque esta mentalidad en particular es problemática, no solo para el judío, y la idea sionista judía también es problemática para los cristianos. ¿Sí? Ahora, su esposa ha mencionado la forma en que los judíos guardan el sábado o está abogando por el domingo. Por el domingo. Entonces, como es católica romana, un cambio repentino, ¿no? Sí, cuando sacaron y hemos mostrado el servicio conmemorativo y demás, ella claramente abogó por este domingo. Y el siguiente, así que Charlie Kirk tenía dos problemas. Primero, abogó en contra de este tipo de guerra, así que estaba abogando en contra de esta expansión judía y básicamente por implicación en contra del acuerdo abrahámico, tal vez en cierto sentido. Y segundo, estaba también abogando por algo que era problemático para los cristianos. Así que lo está planteando, hay más involucrado de lo que parece. Ahora bien, esta es una cuestión muy interesante.
donde Tucker Carlson está hablando sobre esta guerra y sobre Israel. Y está hablando con una persona desde una perspectiva china. Ahora bien, esta persona tiene algunas cosas muy interesantes que decir, además del impacto económico y todos estos problemas. Está diciendo que puede surgir un nuevo orden de esto, pero también está haciendo algunas preguntas interesantes. Veámoslo. Lo que yo haría sería básicamente sentar a todos, de acuerdo, incluyendo a Rusia, China, Irán, y decir que es hora de un nuevo orden mundial, donde seamos socios en esta relación, justo antes de que Estados Unidos fuera un hegemón, antes de que el dólar estadounidense fuera una moneda mundial de reserva, pero ahora lo que queremos hacer es abrir un diálogo donde todos sean respetados, donde ya no es la abusadora, sino una socia dispuesta a crear un nuevo orden económico que beneficie a todos y no solo a unos pocos. Israel ya no se comporta racionalmente, es como si se hubiera apoderado de una fiebre escatológica. Entonces, si miras los videos que salen de Israel, hay rabinos que andan diciendo que esta guerra en el Medio Oriente, aunque está destruyendo Tel Aviv, es buena para nosotros porque esto conducirá a la llegada de nuestro Mesías. Entonces, creen que es cuando Israel está bajo la mayor presión, cuando la propia existencia de Israel está amenazada. Entonces Dios intervendrá porque el pueblo judío se unirá de nuevo como nación y se comprometerá a renovar su fe en Dios. Y una vez que Dios vea la fe ciega y absoluta del pueblo judío, entonces salvará a su pueblo enviando a su Mesías, quien redimirá al pueblo judío. Entonces, sé que estamos diciendo que esto es secular y que los asuntos temporales realmente no importan. Esta guerra en Oriente Medio no es un problema. Lo que importa es la divinidad, lo que importa es nuestra relación con Dios, ¿sí? Lo que importa es la fe. Si las bombas nucleares salen volando realmente no importa. No creo que podamos sobreestimar jamás la influencia de la esquitología en la política estadounidense. Les daré un ejemplo donde aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses son evangélicos y muchos de ellos son sionistas cristianos. Bueno, entonces creen que Israel es crucial, la pieza clave para lograr el plan de Dios y el regreso de Jesús. Y una figura muy destacada que probablemente conozcan muy bien es John Hagee, quien dirige algo llamado Christian Site for Israel. Son 7 millones de miembros y estas son las personas que están financiando gran parte del conflicto en Oriente Medio, en Israel, porque son los que están financiando los asentamientos de Cisjordania y por lo tanto el sionismo cristiano es una fuerza política extremadamente poderosa en Estados Unidos. Entonces su pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Y si el problema es que este es un plan que ha estado en marcha durante siglos y es una historia muy complicada, pero involucra a diferentes grupos religiosos entre los judíos como Frankus Shabbat Lubavitch, del que has hablado, pero también involucra a los masones, los caballeros templarios, los rosacruces, los jesuitas, así que tienes estas diferentes sociedades secretas, diferentes organizaciones religiosas, trabajando juntas a través de los siglos para lograr este plan para el fin del mundo que anuncia la era mesiánica. Bueno, y hay diferentes componentes de este plan, pero los componentes básicos son uno, es la creación del Estado, el Estado de Nación de Israel, que ocurrió en 1948 y luego necesitas tener la construcción del tercer templo, que requiere la destrucción de la mezquita alexiana, que en realidad podría ocurrir durante esta guerra. También hablan de la guerra de Gog y Magog entre Israel y el mundo entero, y luego la llegada del Mesías judío, la creación del proyecto del Gran Israel, el regreso de todos los judíos de la diáspora.
Y bueno, este plan tiene diferentes componentes. Si observamos los acontecimientos geopolíticos, vemos cómo estos convergen hasta llegar el día de hoy. Y me refiero a que todos estos eventos se están desarrollando. Así pues parece que hay fuerzas ocultas muy poderosas trabajando entre bastidores. No sabemos quiénes son, pero parece que son capaces de controlar la geopolítica de cierta manera para cumplir con su guión esotérico. Martín, ¿crees que vio el ataque total? Estoy seguro de que sí. Bueno, si no lo hizo, entonces la información es muy precisa y la misma, ¿sí? Ah, Ni siquiera usó WhatsApp. El profe no usó el WhatsApp Prof para continuar por ahora. Sí, creo que debemos incorporar a este hombre a nuestro equipo. Debemos obtener un poco más de información. Así que, Martín, esto se ha estado gestando durante siglos. Se trata de una construcción para establecer un sistema terrestre de coexistencia. Es un sistema en el que el mundo cristiano gobierna el mundo cristiano, el mundo musulmán gobierna el mundo musulmán, el mundo judío obtiene un estado y los judíos regresan a su estado. Mencionó el templo y dijo que incluso esa mezquita en este momento podría ser destruida por algún cohete o parece que si fuese destruida por algún cohete para que el templo judío pueda ser reconstruido. Es una posibilidad, funciona de esa manera o no. Hay espacio suficiente en el monte del templo para construir el templo, aunque la mezquita permanezca en pie. Hay espacio, todos estos son factores muy interesantes. Así que resumámoslo de nuevo, esta guerra tiene como objetivo erradicar cualquier idea que acabe con la coexistencia pacífica. Se trata de la erradicación de las visiones extremistas. De mi manera es la única manera. Y todas las demás deben ser eliminadas, básicamente. Con esa mentalidad no se puede tener un mundo mejor. Pero es curioso, es tan contradictorio porque dicen que su manera es la única. Así es. Entonces, el enemigo final es cualquiera que se oponga a esta unidad. Y cuando introducen la ley, como dicen, y quieren legislar la primera tabla de la ley, entonces aquellos que honran el sábado se convierten en parias, no solo para los judíos, sino también para los cristianos. Dejemos bien claro que el papado y el mundo evangélico están impulsando una legislación que imponga la celebración de la misa dominical. Y lo viste. Y que los cristianos deben guardar el domingo. Bien. Y tuvimos una entrevista donde nos dijeron muy claramente que los adventistas del séptimo día harían bien en cambiar de opinión y empezar a armonizar con el domingo. ¿Sí? Será mucho más fácil y mucho menos doloroso. Si es así, dejemos bien claro una vez más que Roma insiste en que la mayoría de los cristianos dan por sentado que el domingo es el día de culto aprobado bíblicamente. La Iglesia Católica Romana protesta porque trasladó el culto cristiano del sábado bíblico al domingo y afirma que intentar argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Todo gira en torno a la autoridad. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas únicamente en la Biblia, debería celebrar sus cultos los sábados. De hecho, Roma ha dejado absolutamente claro que el único protestante coherente del mundo es el adventista del séptimo día, porque se adhiere a la Biblia. Correcto. Lo dejaron bien claro. Entonces, están diciendo que al aceptar el domingo, uno acepta la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Al aceptar el sábado, aceptas la autoridad de Jesucristo. Ahora bien, Martín, este Papa está presionando para que sea el domingo. A continuación les presentamos un artículo publicado el 15 de marzo de 2026 que proviene directamente de la página web del Vaticano. Así que esto es totalmente legítimo. Es su homilia. Así pues, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿quieren dedicar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús? Sí. Y detrás también, si vas un poco más allá, en realidad llegas al Inmaculado Corazón de María. ¿Escuchaste los discursos de las monjas durante aquel desayuno de oración? ¿No era María la que mencionaban? Y eso es puro catolicismo. De bueno, ¿de qué trataba entonces su homilia?
en el interrogatorio al que es sometido el ciego, que ahora puede ver, es sobre todo Jesús quien es llevado al juicio, acusado de haber violado el sábado para curarlo. De este modo se revela otra forma de ceguera en los presentes, una diferente e incluso más grave que la que les impide ver. Ante sus propios ojos el rostro de Dios por el cual intercambian la posibilidad de un encuentro salvador por la seguridad estéril que les brinda la observancia legalista de una disciplina formal. Ante tal obtusidad, Jesús no deja de demostrar que ningún día de reposo puede interponerse en el camino de un acto de amor. Después de todo el significado del sábado, el descanso para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el día del Señor es precisamente celebrar el misterio de la vida como un don ante el cual nadie puede ignorar el clamor de ayuda de un hermano o una hermana que está sufriendo. Así que para los cristianos dice, el domingo es el día, ¿sí? Ya llegamos, ya estamos allí, lo hemos oído del Papa, ya lo habrán oído de Douglas Wilson, que es un nacionalista cristiano, así que hay un bando protestante y un bando católico que dicen lo mismo. Ahora bien, una vez que esta guerra en Irán haya concluido, según la evaluación de nuestro amigo chino, puede surgir un nuevo orden mundial en el que reine la justicia, en el que Rusia pueda ser incorporada y la paz pueda reinar en la tierra y tal vez, ya sabes, Rusia pueda ser reintegrada a la sociedad. La guerra allí debe terminar y debemos entrar en una época de paz. Se han eliminado las ideologías que hablaban de exclusividad en términos de salvación. El acuerdo de Abraham puede implementarse y los judíos de Abraham implementar a los judíos pueden tener su patria y su templo, la cual es una negación del Mesías. Los cristianos podrán gobernar en tierras cristianas y aquellos que quieran guardar el sábado, como los judíos, tendrán que convertirse al judaísmo. Si quieren seguir siendo cristianos, tendrán que ser eliminados. ¿Sí? Así que tarde o temprano habrá un decreto de muerte, Martín. Primero medidas económicas, luego un decreto de muerte, y está Estados Unidos en nombre de la primera bestia, implementando la ideología de los jesuitas en lo que respecta al Estado judío y la nueva orden religiosa en el mundo. Sí, definitivamente. Estaba pensando en lo que mencionaste hace un momento, que si quieres guardar el sábado tienes que convertirte al judaísmo o ir a Israel. Es lo mismo que mencionaste en tus conferencias anteriores sobre el cantón protestante y el cantón católico. Si querías convertirte en uno, tenías que mudarte, de lo contrario te mataban. Sí, tenías que mudarte. Absolutamente, eso fue lo que sucedió en la Edad Media. Así pues, el escenario está preparado para que el dominionismo gobierne una forma católica de dominionismo, con una coexistencia fraterna con todos los reyes del mundo que se oponen a Cristo. Ahora bien, Martín, ¿qué hay del mundo ateo y qué hay de los chinos? No son un problema, porque no aceptan a Jesucristo. Los judíos no lo aceptan, no aceptan a Cristo. Los musulmanes tampoco aceptan a Cristo como el Hijo de Dios. Bien, como encarnado y como la expiación. Así pues existe un acuerdo contra Cristo y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De esto se trata esta guerra. En mi opinión, este es el paso final hacia la erradicación definitiva de cualquier ideología contraria. Cualquier ideología que se interponga en el camino del gran plan jesuita de someter al mundo entero a la autoridad del hombre de Roma. Oremos. Padre Celestial,
Estamos presenciando la culminación de la historia, estamos presenciando una alineación de los reyes del mundo, estamos presenciando la eliminación de cualquier mentalidad que sea contraria a esta ideología, ya sea la ideología tal como se presenta en Irán o la ideología tal como se presenta en la mente de un Charlie Kirk, o la ideología tal como se presenta en la mente de aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios, tal como se mantienen y tienen la fe de Jesús. Y el único en quien podemos confiar para que nos salve en estas circunstancias es en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido regresar y deshacerse de todos los reinos que se han alineado contra el Hijo de Dios. For Danos righteousness valor and para truth, defender in la Jesus' justicia name. y la verdad en el Amen. nombre de Amen. Jesús. Amén.